¿Es verdad que Portugal ya no es tan fácil para emigrar? La respuesta corta es sí, pero también no. Déjenme le explico. Antes mucha gente venía como turista, se quedaban y luego hacían todos sus papeles con algo que se llamaba la manifestación de interés. Básicamente tú le decías al gobierno, estoy aquí, quiero trabajar, dame residencia. Fácil, ¿no? Más o menos. Pero la realidad es que esto ya no existe. Vivir y trabajar aquí tienes que tramitar una visa desde tu país. Y esto en cierto modo ha cambiado las reglas del juego. Y aunque suene un poco complicado, en realidad tiene su lado bueno. Por eso hoy te voy a contar lo bueno, lo malo y cómo estar realmente para emigrar este 2025. A ver, antes Portugal era muy flexible. Era algo simple. Venías como turista, conseguías un trabajo y así podías meter la manifestación de interés. Y claro, había que esperar, pero la mayoría terminaba legalizándose tarde o temprano. Ahora, ya no. El gobierno decidió cambiar las cosas porque había muchísima gente en este proceso. Y la verdad es que estaban un poco saturados. ¿Qué hicieron? Pues ahora te obligan a que tienes que llegar a Portugal con una visa ya desde tu país. Y aquí es donde viene el detalle. Los requisitos no son tan complicados. Y por ejemplo, necesitas tener por lo menos un contrato o una oferta formal. Demostrar que tienes cómo mantenerte económicamente y mostrar que ya tienes dónde quedarte, ya sea alquilado o con una carta de invitación. Antes de que comentes, estos no son todos los requisitos, solamente son algunos de los básicos que necesitas. Recuerda que todo va a depender de acuerdo a la visa que tú elijas para venir a Portugal. Pero ahora sí, continuemos. El problema no es cumplir con todo esto. El problema realmente está en las embajadas, porque conseguir citas es un dolor de cabeza. Y los tiempos de espera pueden parecer eternos. Y ojo, a algunas personas le han pedido papeles extras que no están en la lista oficial. Pero ok, supongamos que ya conseguiste tu visa. ¿Ahora qué? Pues aquí viene lo interesante. Si llegas con tu visa aprobada, el proceso para la residencia va a ser mucho más rápido que antes. ¿Te acuerdas de lo que te dije de la manifestación de interés? Bueno, eso podía tardar años, literalmente. En mi caso fueron 2, pero ahora con la visa, en cuestión de meses ya tienes tu residencia en mano y eso es una tranquilidad enorme, ya que esto te facilita muchas puertas aquí en Portugal, ya sea para conseguir trabajo, abrir cuenta de banco, conseguir un crédito o simplemente acceder a los servicios sin ningún problema. Eso no significa de que todo sea tan fácil. En Portugal, las oficinas del AIMA, que son las encargadas para la residencia, siguen teniendo muchos problemas y literalmente están saturadas de la cantidad de migrantes que tiene este país. Hay colas, retrasos y para conseguir una cita con ellos es casi imposible. Pero algo que hay que decir es que comparado con antes está un poco mejor. Antes vivías en Portugal en un limbo legal por años. Pero ahora si llegas a Portugal con todo en regla, puedes comenzar tu vida mucho más rápido. A ver, seamos un poco sinceros. Esto de que te pidan una visa antes de venir no es lo más divertido del mundo, pero tiene su lado bueno. Y preguntarás ¿por qué? Porque sencillamente llegas con todo en regla. Te digo porque antes muchas personas vivían en el limbo de que estoy legal, pero no tanto. Y eso en cierto modo complicaba la vida aquí en Portugal, para alquilar, para abrir una cuenta de banco o acceder al servicio de salud. Entre tantas cosas, todo se hacía más difícil. Es como que tenías acceso, pero no tanto, ya que para algunas cosas necesitas el cartón de residencia de Portugal y para otras, pues sencillamente bastaba con la manifestación. Pero ahora, si haces las cosas bien desde el inicio, puedes comenzar con buen pie en este país. Llegas, consigues tu residencia y no tendrás que estar con este estrés de que algo te podría salir mal. Ahora, no todo es perfecto y quiero ser realista con ustedes. Las embajadas son un desastre. Muchas de las veces no tienen suficiente personal y conseguir una cita puede parecer una misión imposible. Y claro, también está el tema de los tiempos. Puedes estar esperando hasta meses para que te respondan. O sea, un simple correo, ¿qué cuesta responder eso? Si tú eres el encargado de hacer las visas para que las personas puedan emigrar a Portugal. Así que si eres el ente encargado, ¿cómo es que lo haces tan difícil? Y ahora quiero decirte otra cosa. Después que llegas a Portugal, no todo es fácil. Las oficinas del AIMA también están saturadas, teniendo muchos retrasos y aunque el proceso es más rápido que antes, sigue habiendo muchos retrasos y la burocracia. Que eso es algo que no te va a faltar aquí en Portugal para hacer un trámite. Y ojo, esto no solo afecta a los inmigrantes, también a los portugueses. Hay problemas con el servicio público, los transportes y el costo de vida que sigue subiendo. Entonces, ¿es mejor o peor emigrar a Portugal ahora? Yo diría que es diferente. Es verdad que hay más requisitos, pero también hay más claridad. Si llegas con tu visa, sabes que vas a obtener tu residencia y comenzar tu vida sin tanto lío.
Recuerda, antes era más fácil venir a Portugal, pero te encontrabas con largos años de espera. Y eso sin contar las complicaciones. Pero ahora te puedes ahorrar todo este estrés. Mi consejo es investiga bien, ten todos tus documentos y un poco de paciencia. Porque Portugal sigue siendo un país increíble, pero hay que hacer las cosas bien. Y como les decía, la clave es prepararse bien. Y esto definitivamente no es lanzarse de cabeza sin tener un plan claro. Porque luego es cuando comienzan los problemas. Y hay algo que todavía no les he contado sobre lo que pasa después que ya tienes tu residencia aquí en Portugal. Pero eso es algo que después se los explico en otro momento, porque da para rato. Así que déjame saber aquí abajito en los comentarios si te quedó alguna duda. De hecho, hay un montón de cosas que les quiero contar, como por ejemplo conseguir un buen alquiler cuando vengas a Portugal, porque créeme, ese tema no es nada fácil tampoco. Pero bueno, mejor lo dejamos hasta aquí porque si no este video se hace eterno. Yo soy Jess y nos vemos hasta un próximo video. Yes, el creador en el fuego, videos en Instagram, YouTube y TikTok yo lo tengo. Desde Porto, Portugal, te muestro mi visión. Con cada contenido te traigo información. Vivo en la ciudad, entre el río y el mar.